El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es una limitación, sino es una fuente de energía, creatividad y talento. Estas personas que poseen TDAH tienen a la vez diversas habilidades cognitivas que les ha permitido salir adelante de forma considerable. Han desarrollado pensamiento rápido, muchísimos talentos, energía activa y también creatividad, lo cual les ha permitido alcanzar su máximo potencial en diversos ámbitos de la vida, diversos ámbitos profesionales y a la vez técnico, portando una actitud bastante positiva frente a situaciones cambiantes, de los cuales se ha destacado sus estrategias complejas. En esta ocasión cuento con una invitada muy especial que de hecho nos está acompañando desde Mérida, México. Ella cuenta con una maestría en psicoterapia individual y grupal, una especialidad en terapia conductual contextual, a la vez un diplomado en terapia de aceptación y compromiso y asimismo ha participado de manera activa en un curso de terapia de activación conductual para la depresión. De esta forma me complace presentarles a la psicóloga Esmeralda Bedoya. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias. Se siente con mucho nervio la presentación. Bien, Esmeralda, es más que un gusto tenerte en este espacio por primera vez. Nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista que el tema que vamos a abordar a continuación es bastante relevante porque nos indica, tal cual menciona el título, TDAH y creatividad. Recordemos a la vez de forma introductoria o tengámoslo presente de que el TDAH no te define, solamente es una parte de ti. No hay que subestimar a aquellas personas con dicho diagnóstico, sino conocer ese tema de una forma muy respetuosa porque existen medidas adaptativas propiamente de diversos enfoques psicológicos orientados a un tratamiento psicoterapéutico ideal. Y en el caso en el cual nos encontremos más que una inatención, ya una hiperfocalización, pues recibir un tratamiento farmacológico debido. En base a eso me gustaría iniciar ya. Esmeralda, cuéntanos qué es el TDAH y cuáles son los principales síntomas que lo caracterizan. Mira, tocando este punto tan importante que mencionas, el autodiagnóstico, en general me gustaría tocar el enfoque que yo manejo es psicoterapia conductual contextual, Claro. ¿sí? Desde esta postura, nosotros vemos los criterios diagnósticos como parte de referencia entre colegas, entre profesionistas, pero a nosotros el tema de las etiquetas es bien fuerte porque es muy controversial, porque si bien Claro. em, es importante saber el nombre, tal vez, también nos damos cuenta de la dificultad que tiene una etiqueta, ¿no? A grandes rasgos, el TDAH actualmente, si cualquiera puede buscar criterios diagnósticos para TDAH desde el DSM-5. Cualquiera puede acceder a esa información. Pero aquí, ¿qué es importante? El ir identificando, sobre todo, si dentro de nuestra vida cotidiana hay ciertas dificultades a acceder a ciertas cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Si yo me voy exclusivamente y te cito el DSM-5, te puedo decir que se van a dividir en dos parámetros, en la hiperactividad e impulsividad y en la inatención. Prácticamente ahí hay una lista completita de si la persona se levanta demasiado, pierde la atención en cosas de la vida cotidiana, empieza cosas y las deja de hacer, está moviendo manos y pies, empieza una cosa y luego continúa otra y continúa otra y continúa otra. El tema de la higiene, del autocuidado es complicado, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver una lista completa y se divide en estos dos factores. Si la persona tiene de 5 a 6 criterios diagnósticos, ¡boom! Ya tienes esa etiqueta, listo. Pero para nosotros es bastante complejo porque a veces eso puede llegar a ser bastante limitante. Ay, bueno, pues es que no puedo hacer esto porque tengo esta etiqueta, ¿no? O Entonces, más allá, desalentador, ¿no? claro, puede llegar a ser desalentador. Entonces sí creo que lejos de decir leer esa etiqueta, yo algo que hago mucho en redes sociales es intentar que tengamos criterio propio.
Eso es algo que esa es mi intención en redes sociales, el intentar pensar, cuestionarnos por qué. Porque honestamente, si cualquiera entra a esos criterios diagnósticos y los lee, yo puedo detectar un montón de cosas, ¿sí? Y de ahí viene lo peligroso, porque yo nada más tengo que cumplir 4, 5 o 6 criterios y ya lo tendría, pero echémonos todo el libro, ¿cuántos criterios no seríamos parte de muchos otros diagnósticos que podríamos tener, ¿no? Exacto, y eso muchas veces refiere a una fuerte realidad, ¿no? Lo que yo mencionaba a modo introductorio. A veces observamos en las redes sociales, estamos scrolleando o empezamos a Google y a veces no sé, como que nos mentalizamos tanto en descubrir una etiqueta y en base a eso definirnos un poco más. Y bien sabemos de que, a ver, en el supuesto en el cual yo descubra por medio de un psiquiatra, hay que manejar esto de forma objetiva, que efectivamente tengo un TDAH, pues, a ver, bien sabemos de que esto no es ningún limitante ni debería concebirse públicamente como algo negativo. O sea, existen muchas personas famosos y no. Ambos son muy relevantes y de igual forma que se han diagnosticado con este TDAH y han descubrido tantas habilidades cognitivas, han salido adelante de una forma pues considerable y el día de hoy se reconoce grandemente por eso, ¿no? ¿Cómo es que tú concibes un perfil de una persona con TDAH? De entrada, yo jamás en terapia va a estar el diagnóstico por encima de la persona, ¿no? Cámbiale el nombre de lo que tú quieras, TDAH, depresión, ansiedad. Yo no estoy recibiendo un ansioso, no estoy recibiendo un TDAH, no estoy recibiendo un depresivo, sino yo estoy recibiendo a Juan, estoy recibiendo a María, estoy recibiendo a Carlos Mm. y yo voy a hacer la misma evaluación, tenga un diagnóstico o no lo tenga, porque para mí el diagnóstico va a ser que yo pueda hacer ciertas preguntas dirigidas hacia ahí, pero va a ser exactamente lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que yo me tomo varias sesiones para yo hacer una conceptualización del caso, pero yo no, si te presento, por ejemplo, a Juan y te presento a María y ambos tienen en TDAH van a ser abismalmente distintos por la historia de Sí, aprendizaje, por la forma en la el que cada uno trasfondo. aprendió, por la forma en la que sus trabajos son distintos, sus estímulos son diferentes, sus reforzadores son distintos. Entonces, Exacto. esas características hacen que sean totalmente diferentes. Entonces, yo te diría más que cómo lo conceptualizaría es trabajaría mucho con averiguar los antecedentes que ha estado atrás como de todo ese diagnóstico, ¿no? De qué limitaciones hay, hacia dónde se quiere dirigir la persona, el por qué viene. Obviamente ya se topó con algo, ¿no? Y ya lo Sí. intentó de diferentes maneras y ahí es donde yo voy a empezar a trabajar, pero lejos del diagnóstico es lo que yo voy a intentar conceptualizar es la vida del individuo y cómo interactúa con su entorno y quién forma parte de ese entorno, ¿no? Claro, y es ahí donde interviene también la red de apoyo, ¿no? Lo que tú precisas es también algo importante a destacar nuevamente y es el tema de que muchas veces se acude a terapia como última instancia, como último recurso, cuando sientes que tú individualmente no puedes más, estallas tanto que es como, ok, creo que debo ir a terapia, voy a intentarlo. Y sabemos en base a esto de que no hay la necesidad o no hay por qué esperar que ya tus recursos se agoten a cabalidad como para que en base a eso optes por ir a terapia. O sea, ¿qué necesidad muchas veces consideras tú que tiene la gente de voy a esperar que todos mis recursos se agoten y ahí recién cuando sienta que ya no puedo más ni conmigo misma acudir a terapia? ¿Por qué crees que pasa esto tanto? Yo creo que hay muchos factores alrededor. Creo que uno de ellos, socialmente, el tema de la economía, creo que es una cuestión Claro. muy limitante para muchas personas, ¿no? El acceso a. Número dos, creo que la conceptualización que se tiene en general de la psicología, todavía se cree que si tienes un diagnóstico, un criterio diagnóstico, tienes un trastorno o lo que fuera, es algo negativo, ¿no? Es algo malo y es algo que te va a acompañar a lo largo de tu vida y que va a ser como que va a dominar tu vida. También creo
que la gente de alguna manera huye de lo que se va a hablar en terapia. Esa conversación incómoda. Esa conversación incómoda porque implica detenerme y lejos de lo que va a decir el psicólogo es escuchar sin distractores lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Y eso es poderosísimo porque a veces de eso huimos todo el tiempo. Por Claro, eso las redes sociales, por eso me voy a poner a trabajar, organizar porque tener la no mente puedo ocupada cambiar. 24/7. Claro. Entonces, en terapia también, cuando implica lo que me van a decir, lo que voy a escuchar, lo que voy a sentir, a veces es delicado porque en el fondo creo que tenemos ciertas ideas de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, Claro, tenemos cierta noción. sí, Entonces, claro, la manera en la que lo vamos a acomodar en terapia es abismalmente distinto, pero me parece que eso a veces nos puede dar terror, ¿no? totalmente. Igual y hay que hacerle énfasis a esta necesidad de no, o esta propuesta, llamémoslo así, de no optar considerar el hecho de ir a terapia como última instancia. Si ahora queremos poner sobre la mesa una variable referente a la edad, Esmeralda, ¿a qué edad suele diagnosticarse el TDAH y cuáles son las señales más comunes que se pueden observar? A mí me parece que en la infancia, de hecho hubo un boom en los 2000 en donde todo era TDAH, ¿sí? Eh, actualmente, de hecho yo tengo una amiga, mi mejor amiga, que se dedica a todo el tema de la crianza en infancias, porque ella es maestra y es una extraordinaria profesional. Y las maestras ya están cada vez más capacitadas en darse cuenta cuándo es parte de la infancia, parte del entorno, parte de la respuesta de los estímulos que hay alrededor y no es un trastorno, no es un TDAH, ¿no? No todo es, bueno, tiene hiperactividad, vamos a medicarlo para que el niño pueda aprender, ¿no? Entonces, me parece que en las infancias es en donde más se detecta y desde mi perspectiva es mucho por la dificultad que tienen los papás para acompañar ese tipo de, los papás y los profesionistas para acompañar ese tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, me parece que en donde menos se ve es los adultos que crecieron con esas dificultades, ¿no? O con ese trastorno o con esas limitaciones que a veces, como no lo nombramos, no lo trabajamos, no supimos nada y tenemos Pero esa ¿cómo dificultad. identificarlo? Como tan simple y tan sencillo que dijeran, existen muchas personas que dicen, no es que a mí no me entran las matemáticas, no se me dan. ¿Qué tal si hay algo por allá que nunca se atendió y que nunca tuviste a los No, maestros que te acompañaran, que nunca pero tuviste como la manera en la que tal vez la educación misma, el aprendizaje entrara desde otra manera, ¿no? No solamente de la tradicional. Entonces, me parece que la infancia, porque hay otros ojitos que están viendo al niño, usualmente los adultos somos los que menos nos vemos, más que cuando tenemos conflictos ya sumamente deteriorados, como en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o pues en nuestra vida, que ya tiene consecuencias muchísimo más grandes, ¿no? y sobre todo porque si queremos abordar un tema en específico, creo que es mejor tocarlo desde la raíz. Y qué mejor que es como lo que tú precisas, ¿no? Justamente en la etapa de la infancia, poder darle esta atención de vida a mi menor y empezar a identificar quizás un poco, quizás como también está el tema de los padres por su disponibilidad. Muchas veces el factor trabajo es un fuerte limitante y que repercute considerablemente en la crianza, ¿no? No siempre lo hacen de forma directa, pero creo yo que en la medida de lo posible que tus horarios pues te lo permitan, vas compaginando y todo, y darle la atención debida y a la vez empezar a averiguar muchísimo más, porque muchas veces los menores tienen ciertos comportamientos que no son tan fáciles de pronto identificar, que no es tan común en todos los demás compañeros de este pequeño, ¿no? Pero, ¿cuál sería como, no sé si denominarlo alerta, pero de alguna forma como un factor que tú crees que sí amerita, que ya conversemos esto, creo que es idóneo ir a terapia con nuestro pequeño? A mí me parece que desde mi punto de vista, muy también como mujer y como lo que yo quisiera en mi vida, de familia y todo.
yo no tengo bebés todavía, pero planeo tenerlos. Yo creo que hay etapas importantísimas que deben de ser acompañadas en terapia. Para mí, yo llevaría a mis hijos sí o sí en la transición de primaria a secundaria, en Claro, la transición de secundaria a preparatoria. O sea, sí o sí yo los llevaría en la transición también de la adolescencia, porque me parece que también tienen que tener un espacio de manera individual para hablar, además de con mamá o con papá. Obviamente yo sé que esto es algo limitante, yo sé que eso es algo muy difícil, es algo muy complicado, pero serían la parte ideal, eso serían como las etapas que sí o sí de cajón yo metería. Ahora, ¿cuáles serían características que claro, pudiéramos como observar em, mucho en el comportamiento de no solamente, por ejemplo, las calificaciones o los resultados que hay escolarmente hablando, académicamente hablando, sino el cómo él se va sintiendo, el qué dificultades está teniendo y si hay manera de apoyar también ese tipo de educación, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de TDAH, en donde más nos topamos es en la cuestión académica estructurada, ¿sí? sí, Porque cuando hay como más esta libertad de aprender, como aprender a tu ritmo, con diferentes materiales, con diferentes estilos de aprendizaje, el niño puede potencializar muchísimo más esto, ¿no? Pero obviamente desde una educación más tradicional en donde existen salones de 40 a 45 alumnos, evidentemente se reduce es muchísimo, complicado. ¿no? Naturalmente y las maestras hacen lo mejor que pueden, pero ¿qué pasa? Que dentro de las posibilidades, el ir viendo de qué manera podemos compaginar eso que hay en la escuela y si esas habilidades las podemos trabajar también en casa, por ejemplo, ¿no? Pero, La paciencia, la tolerancia a la frustración, el esperar turnos, ujú, el trabajo colaborativo, esas son habilidades que no solamente se trabajan en escuela. Entonces, eso irlo observando en casa y cuando no podamos, no tengamos el tiempo, pues podemos pedir como esta ayuda profesional. Esos serían como los momentos en donde yo creo que lo ideal es entre los 6 7 que cuando los niños ya tienen como de alguna manera sí, lo que llamamos una personalidad definida, entre comillas, porque siempre va a evolucionar hasta el término como de la primaria, que es cuando ya está como un poquito más arraigado quién es la identidad, ¿no? La identidad de ese niñito. Esos serían como que los momentos. Sin embargo, claro está que en todo proceso de terapia se necesita mucha disposición de ambos papás, ¿no? Y esto es algo sí. complejísimo porque aquí podemos quedarnos 1000 años hablando del tema social y también de las dificultades que hay en cada una de las familias. Claro que sí, ¿no? Cada familia tendrá su propia realidad interna y asimismo una propia forma de o estrategia de resolver ciertas situaciones que podrían verse o convertirse en un tono un poco complicado. Quizás una vez cuando yo tenga su menor, el hecho de darle una atención compleja, que es lo que todos deseamos, ¿no? En el supuesto en calidad de padres. Pero hay que intentarlo y como tú indicaste también descubrir esta, de pronto esta, mediante estos factores mencionados, esta necesidad de aperturar en una conversación que se destaque pues la propuesta de acudir a terapia, a un psicoterapeuta infantil, para que el menor aquí tenga la mejor atención posible, porque muchas veces también se toca este tema, el factor distractor. O sea, se asume mucho que esas personas con este perfil de TDAH tienen una desatención selectiva. No sé qué tan cierto sea eso, igual y lo vamos descubriendo. Esmeralda, asimismo me gustaría que en base a tu especialidad me indiques cuáles son las estrategias más efectivas para manejar el TDAH. Definitivamente, yo lo primero que corroboraría sería en dónde está la dificultad para acomodar como un tratamiento lo más óptimo para esa persona en particular. Diciendo eso, en términos generales, pensando que una persona con TDAH tiene estas mismas condiciones diagnósticas, muy probablemente con las cosas que se topa es con esta inatención, con este sostener la Claro. atención por un lapso de tiempo. Ujú. Em, el tipo de tratamiento que yo podría
ejemplificarte a grandes rasgos y en términos generales, que claro está que en terapia se personaliza. Es mucho el tema de moldear ciertas conductas, el ir acercándonos con ciertas aproximaciones a ciertas habilidades, ¿no? A mí me suena mucho como estos grupos de apoyo que hay desde la DBT. En DBT se trabaja muchísimo con la validación y con la desregulación emocional. Lo que usualmente se caracteriza a veces de el TDAH es acerca de esta manera en la que no puedo controlar aquello que estoy sintiendo porque me está frustrando mucho esto que yo estoy sintiendo. Entonces, este grupo de habilidades yo trabajaría con moldear ciertas conductas que yo quisiera que tú aprendieras y las vamos practicando. Lo trabajaría de una manera, dependiendo de la edad, claro está, en Pero, donde desde la parte, desde la actuación, hasta que yo te voy enseñando y te voy mostrando qué cosas te tienes que fijar para ir observando qué resultado tienes también de aplicar tal o cual conducta, ¿no? Y mucho referente a cuál es el objetivo de vida que tú tienes, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en términos laborales, en donde hay ciertas estructuras específicas que sí o sí tienes que cumplir y que yo me basaría en cuáles son esas estructuras, ¿cierto? A comparación de trabajémoslo desde el amor romántico. Porque en el amor romántico hay muchísimo más libertad, ¿no? En donde explora, conoce, busca el cómo observar, cómo intimar un poco más, ¿no? Entonces, sí iría un poquito más desde esa perspectiva. Hay muchos resultados extraordinarios desde la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual tiene una estructura muy linda de ciertos pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, que de alguna manera esa estructura le da a la persona esa organización que a veces en nuestra cabecita nos hace falta. Entonces, creo que ese sería como a grandes rasgos lo que yo observaría, ¿no? en todo caso, sería necesario el tener como tomar nota de cuál es cómo es que direcciona este paciente su proyecto de vida, ¿no? Y trabajar en esa línea. ¿Cómo es que te concibes? O en este caso, mejor dicho, ¿cuál es tu visión? Tu visión, tu proyecto de vida, tus objetivos. Y en base a eso, continuar la dirección de encaminarlo orientado a conseguir este logro. Ahora, y sobre todo recibir que esta persona, por supuesto, reciba el acompañamiento que merece. Porque, por ejemplo, imaginemos tan solo, generemos un supuesto del factor trabajo. Esta persona en calidad de trabajador que ha sido debidamente diagnosticado con TDAH, de pronto, no sé, se está culminando el mes, se siente muy frustrado, muy ansioso, tiene que presentar muchas cosas de las cuales de pronto siente que el tiempo no le va a abastecer. Y es ahí donde el factor distractor, quizás un poco fusionado también con el tema de la ansiedad, sientes que te consume tanto que se convierte en un ambiente un poco desgastante. ¿Cómo se podría lidiar con el estrés en este supuesto? El estrés es definido como todo aquello que para nosotros está por encima de. Em, yo conceptualizaría el estrés con cuáles son las conductas que hace la persona alrededor del estrés que mantienen el estrés. Ejemplo, Los muchas veces represadores. el estrés a veces se puede mantener por la rumia que estoy teniendo. O sea, lo estoy sobrepensando, sobrepensando, sobrepensando. Eso es uno. Entonces, tocaría el cómo podemos trabajar y abordar la rumia desde el mindfulness, desde em, la difusión de pensamientos, el tomar distancia, el irlo observando, el trabajo en valores. También lo que coloquialmente hablamos acerca de aprender a soltar, ¿no? Claro. Qué fácil se dice el suéltalo, ¿no? ¿Qué cosas están bajo nuestro control, qué cosas no? ¿Cómo podemos también pedir También. ayuda? Porque muchas veces el estrés es, lo tengo que hacer todo yo sola y estoy hablando de esto, estoy pidiendo ayuda, ¿será que alguien más me puede colaborar con esto? Pero sí conceptualizaría qué está sucediendo alrededor de lo que llamamos estrés para ver qué mantiene el estrés. Y entonces, a partir de ahí, empezar a combatirlo, enseñarle también a la persona que algo que yo hago mucho en terapia es
mira lo que está sucediendo, yo te enseño. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú no estés conmigo vas a saber cómo funciona esto que está aquí. Claro. Entonces, eso también creo que es súper importante, la psicoeducación. Claro, y también en base a eso consigues autorregulación emocional propia, ¿no? Y no depender tanto del psicólogo, porque a veces pasa eso, ¿no? Como que te generas un ambiente tan de confianza, o incluso pretendes algún tipo de amistad, cuando entiendo yo que pues éticamente no es posible. Pero me refiero a que te sientes tan cómodo en recibir consejos y manejas como que esta imagen de quiero que estés todo el tiempo conmigo indicándome qué es lo que tengo que hacer. Pero sabemos siente que esto es imposible, ¿no? Es inviable. Entonces está claro el tener que fomentar, el tener que propagar pues una cultura psicoeducativa individual que también entienda con eso yo cómo es que tengo que actuar, cómo debo comportarme en situaciones que quizás resultan ser abrumadoras, suceden justamente cuando me encuentro en soledad, pero aprender a cómo tengo que manejarlas, porque realmente creo que al final de cuentas nosotros nos tenemos a nosotros mismos y es así como popularmente manejamos la vida, ¿no?